Y bueno amigos, no sé cómo le explicaríamos a los extraterrestres que un equipo que ganó la UEFA Champions League y además su liga con cierta solvencia hace tan solo de que estamos hablando de 2, 3 meses, se ha venido abajo de una manera tan impresionante. Y si les digo que hubo alguien que nos los dijo, nos los advirtió y que mucha gente trató de ridiculizarlo, mucha gente trató de hacerlo ver por loco, mucha gente trató de hacerlo ver por antimadridista. Y qué bueno es el video que quiero hacer el día de hoy. Me ha venido como anillo al dedo porque quería hacerlo el día de ayer, pero por razones personales no pude hacerlo ayer y dije lo hago para el día 6 de noviembre, que bueno, después de otra catástrofe del Real Madrid, no solamente a Ancelotti, me parece injusto que solamente se le eche la culpa a Ancelotti en este caso cuando hay que ver un poco más arriba. Vamos a repasar un video que yo quería reaccionar de Iñaki Angulo retratando a los Pepes, que en este caso es un contenido que no consumo porque me parece exagerado en muchos aspectos y que bueno, básicamente ha dejado a mucha gente con la cara de tonto porque es lo que ha pasado, de que se ha creído esta gente de que todo estaba bien, de que Iñaki solo quiere vender mierda porque le interesa ganar dinero, que por cierto, una de las cosas que más me ha llamado la atención de todo esto es que este hombre en ningún momento, como él lo va a reconocer en breve, ha negado su empeño por ganar dinero. Eso para tener en cuenta. Creo que se me va a hacer un video largo, así que vamos a arrancar ya. Vamos a escuchar cada palabra que este hombre nos advirtió, nos intentó advertir de lo que estaba pasando y lo que podía llegar a suceder como está sucediendo ahora. Y por supuesto, muchachones, les voy a recomendar también que vean el directo que hizo ayer después del partido, porque ha sido brutal. Creo que ha excedido un poco en el tema, como sus formas, con el tema de Mina Bonino, la esposa de Fede Valverde. Pero es que me parece sencillamente brillante. Así que ahí se los voy a recomendar. Por supuesto, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto. Pero bueno, en fin, aquí quiero que veamos esto porque estos dos señores, repito, contenido que no consumo porque me parece aburrido en muchos aspectos, además de que nos intentan meter un cuento barcelonesco. Por eso creo que Iñaki Angulo sigue siendo el número uno, porque por mucho que hay muchísimos madridistas que no les agrada, que están en todo su derecho, nos dice siempre lo que parece ser una realidad. Vamos a arrancar ya, muchachos, para empezar a escuchar, porque como les digo, él reacciona a este que, bueno, Pepe Herrero parece ser su amigo, este parece que no lo conoce tanto, y está reaccionando un poco a esto. Bueno, es, como digo, absoluta chatarra y absoluta mercancía averiada el vídeo que se marcaron hablando de mí. Voy a ir ya con algunas reflexiones y por qué está pasando esto. Bueno, la primera, y os lo decía un poco en el directo del otro día, o sea, si van a ir con la bandera esta del respeto y si van a tener un argumento tan bajo con el que digo palabras de no sé qué o tal, o que insulto, que tal y que cual, bueno, venga, suerte con ello. Luego hay otra bastante interesante cuando Collins habla de el tema o empresarial que dice Pepe, o que estoy para ganar dinero. Yo no he ocultado aquí nunca que evidentemente estoy para ganar dinero y que necesito hacer el máximo de visitas posibles para poder vivir de esto. Creo que ya son más de 300 millones de visitas a lo largo de 7 años casi las que he podido conseguir en base, creo, a una línea que nada tiene que ver con lo que están diciendo estos dos Pepes. Con el tema este, que no os dejéis engañar. A ver, este punto me parece muy clave porque como él mismo acaba de reconocer, nunca ha negado su interés por sacar rédito económico, que creo que es por lo que estamos absolutamente todos acá. Hemos encontrado una forma de generar dinero, ganar dinero. Muchos de nosotros defendiendo a lo que nos apasiona tanto como es evidente que es el Real Madrid. Muchos otros no tanto, pero la realidad es esa. Todos vamos en con una finalidad y es generar dinero. Por eso me parece tan importante este punto, porque intentan ridiculizarlo de esa manera, como si ellos, utilizando a básicamente esta gente que se cree que todo está funcionando bien en el Real Madrid, no estuvieran buscando lo mismo. Es que por esto es importante este video que yo quería reaccionar porque me pareció brillante. Porque esto de YouTube Real Madrid sea una competición de quién es más madridista. O en este caso, de quién es más lamebotas de Florentino. Están haciendo un papel
evidentemente clarísimo, que tiene que ver con ser lo contrario a lo que soy yo. Seguramente Pepe, que es un tío muy inteligente, a Collins lo conozco menos, Pepe es un tacticista, dicho esto como algo totalmente halago a Pepe, a quien respeto, admiro y considero un amigo, más allá de esto, que es totalmente fuera de eso. Pepe, bueno, es alguien, él explica perfectamente cómo su estrategia para ganar Gran Hermano, cómo lo ve desde un punto de vista de pros, contras, análisis, perfiles, casi psicológico, y estoy convencido que estos dos han detectado que hay tanto borrego en el Real Madrid como en el Fútbol Club Barcelona y que hay muchos Diego Jotas Monteros que absolutamente todo va bien, que todo absolutamente, aunque lo haga Iñaki Angulo o sus amigos, que ya estamos muy vistos para alguna gente, es campaña contra el club, que no sabemos disfrutar y bueno, esa chatarra absolutamente emocional con la que están apelando a la gente. Insisto, esto no... Es que como les estoy diciendo, me parece brillante y es una realidad. Además que Iñaki viene advirtiéndonos sobre esto durante muchísimo tiempo y aquí ciertos personajes han estado intentando hacernos ver, hacernos creer, muy entre comillas esto, que el fútbol, que el Real Madrid está marchando todo de maravilla y que hay gente como Iñaki Angulo que busca hacer daño. Mi reflexión, y he perdido muchos seguidores también por decir muchas cosas en las que estoy de acuerdo con Iñaki Angulo. Tengo mi opinión particular, no utilizo las formas de él porque me parece que a veces es excesiva, pero no deja de faltar una a la realidad. Y es que la realidad es que el club está entrando en un tema barcelonesco absolutamente asqueroso. Les recomiendo el directo. Ayer habla de Mbappé y lo de Mbappé es una realidad. Una cosa que me llamó la atención del directo es escucharle decir que estamos tragándole cosas a Kylian Mbappé. En su momento no le tragamos a Cristiano Ronaldo, que ya nos había dado todo lo que nos había dado. Incluso que lo echaron prácticamente, bueno, Cristiano decidió marcharse, tal vez esperando que el club intentara hacer algo y el club pues, básicamente no hizo nada. Me parece por eso excesivamente brillante y es una realidad. Estamos cayendo en un punto en el que queremos tanto a Florentino, le debemos tanto porque es una realidad. No se explicaría esta época sin Florentino Pérez, seguramente sin Ancelotti también, porque ha sido parte de esta historia brillante que nos han regalado, pero llegamos a ese punto en el que vamos a tener que aguantar absolutamente todo, pues no lo entiendo y por eso es tan importante este tipo de cosas, porque tiene razón, están dirigiéndose a personas que piensan que por decir algo que es una realidad es que no somos de Madrid. No es una guerra de quién es más madridista y jamás he enarbolado yo la guerra de quién es más madridista. Esto, si os tratan con madurez y os tratan como adultos, tampoco es una carrera de quién defiende más al Real Madrid, porque hay cosas en las que merece ser defendido y cosas en las que no merece ser defendido. Yo siempre lo digo, en las que defiendo al Real Madrid es porque está alineado con mi sentido de la justicia, del honor, de la ética periodística o de lo que intento hacer aquí. Yo no me pongo aquí el papel al bal como pretenden hacerlo y critico por criticar o alabo por criticar, o sea, es puramente tacticista y estos dos, los Pepes, han descubierto que enfrente mío tiene que haber algo en cuanto a YouTube Real Madrid. Hay muchas cosas y muy diferentes, pero porque, entre otras cosas, ha sido el que más he ayudado a gente a crearse sus canales y colaboro con más de 20 personas, hay mucha gente que, aunque piensen muy diferente a mí, ejerzan el periodismo o el supuesto madridismo ese de manera muy diferente a mí, ya están puestos en mi lado. Y lo que están intentando hacer los Pepes en este sentido es ser los más madridistas, los más florentinistas, los más respetuosos y los que más señalan que es ser un buen madridista y que no es ser un buen madridista. Es que lo voy a decir muy claro, por eso me parece tan brillante todo esto, porque básicamente lo que están con esto y señalando a Iñaki por decir unas cosas que a día de hoy son más que una realidad, son los mismos que en su momento, muchachones, criticaron, por poner un ejemplo, lo que había pasado o sucedido, recuerden claramente, con el tema de Mr. Seitan. El tema de Mr. Seitan ha tenido problema con todos los youtubers del Real Madrid, del Barça, perdón, por repartir los carnets. Básicamente, tú no eres del Barça porque criticas que Xavi es un desastre, que el tiempo terminó dándole la razón al otro. Es exactamente lo mismo. Los que están consumiendo este contenido, con todo el respeto del mundo y pueden hacer con su vida lo que les plazca, lo que están viendo estos videos de Collins y del otro señor hablando de Iñaki Angulo, poniéndolo básicamente como antimadridista, por decir la realidad, son seguidores de Mr. Seitan del Real Madrid. Así de sencillo. Al final,
yo entiendo que habré decepcionado a mucha gente que se pensaba que yo iba a ser una sucursal de Real Madrid Televisión y que yo iba a estar en guerras absurdas, porque muchas de ellas son absurdas. O sea, ¿quién es, por lo que sea, quién es el que está denunciado por el Chiringuito? Por lo Esto es un punto muy clave. que sea. ¿Quién es el único que está denunciado por el Fútbol Club Barcelona? ¿Quién? ¿Quién es el único? De todos estos que se parten tanto la cara, de todos estos que son tan madridistas, de todos estos que no tienen ningún interés, ¿quién más está denunciado? Por el club más poderoso del mundo, no llamado Real Madrid, y más poderoso porque tiene las estructuras corruptas de su lado, y por el programa más poderoso de todo el mundo del fútbol en español. ¿Quién? ¿Quién? ¿Pepe Herrero? ¿Pepe Collins? ¿Ellos están? No. Estoy yo, por un motivo. Por ser el número uno y porque soy el que de verdad va contra el poder y va sin ningún tipo de agenda. O por lo que sea, soy el único. Pero que está muy bien, todos tenemos que encontrar un nicho. El mío es de 300 millones. El canal en muchos años. Ojalá fuera de euros y ojalá fuera cada año. El de Pepe Collins tendrá las que tenga. Pero tiene que encontrar ese nicho que está encontrando con Pepe Herrero y me parece absolutamente perfecto. Tampoco, a mí me lo he intentado hacer muchas veces, lo de que Iñaki Angulo hace esto por un negocio. Todos, sin ninguna excepción. Los que empezamos a subir vídeos a YouTube y empezamos a dedicarle unas horas de nuestro tiempo, pocas al principio o las que se puedan, dejarlo todo como hice yo para dedicarme a eso, cada uno la apuesta que puede hacer, todos, y no hay una puta excepción, lo hacemos para ver si un día podemos vivir de esto. Y con un poco de suerte podemos vivir como Iñaki Angulo, porque estos dos, por ejemplo, saben hasta lo que gano. Que no se engañen con el hecho de soy más madridista o lo mío es más puro o lo mío es tal porque me ven muchos menos que Iñaki Angulo. Que es que esa me la están intentando hacer bastante. Collins está subiendo un vídeo diario, 4 vídeos semanales o 5 vídeos semanales porque efectivamente quiere o vivir de esto o tener un sobresueldo de esto. Y Pepe exactamente lo mismo. Así que por esa moralina barata de como me ve menos gente tengo menos ataduras, que no vayan por ahí, que no se engañen por ahí. Es que me parece increíble, de verdad, se los digo. Os puedo pasarme 15 horas en un video que dura 21 minutos. Ya me faltan un par de minuticos más que quise añadir porque habla de otras cosas también que me parecen clave, porque es lo que les digo, o sea, no eres madridista porque sencillamente te dedicas a criticar que Ancelotti es incapaz de darle la vuelta a un equipo y que estos síntomas no vienen de ahora, vienen de hace mucho tiempo, incluso las temporadas en las que ganamos la Champions. Termina salvado por X o por Y, pero termina salvado Ancelotti. Que Florentino tiene a Ancelotti porque no le exige nada, es una realidad también. O sea, son un montón de cosas y situaciones que yo creo que todos podemos llegar a entender y por eso es tan brillante esto que estamos escuchando ahora. Porque es increíble que le vengan a decir ahora que porque tienen menos seguidores, tienen menos responsabilidad. No lo sé qué hay detrás de todo esto. O sea, sí la sabemos y Iñaki lo está dando en el clavo seguramente. Es una realidad que esta gente está intentando ser la contraparte del madridismo exagerado, que hay que ir a muerte, que hay que ser del Barça, o sea, el muy discurso Mr. Seitan, y por eso me parece tan excelente. Escuchamos 2 minuticos que me quedan ya. Están pasando dos cosas últimamente. En torno a mí, que es lo que dije, que, bueno, pues evidentemente están intentando dejarme, no digo ellos en concreto, aunque han aprovechado esa ola, que empieza por gente como el Season y tal, y mucha más gente, que me da absolutamente igual, dejarme por un paria, por un tío manejado y por un tío con la famosa comida esta, que la tengo por aquí, con Relaño. O sea, hay gente, de verdad, y va a hacer 2 años ya en enero de esta comida, porque creo que fue poco después del Mundial, hay gente que con lo que ha pasado en estos 2 años, entre los cuales me ha denunciado el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, entre los cuales he puesto a parir directamente alguna vez al señor Relaño, entre los cuales he traído a mi canal a Felipe del Campo para decirle que me daría vergüenza hacer su periodismo y que es un mamporrero del poder, o sea, a la cara, se lo he dicho. De esta foto hay mermaos, evidentemente, que quieren hacer ver que estoy manejado por Relaño, cuando no hay ningún tipo de prueba más allá de esta comida. También todos estos valientes, esta será igual la siguiente que traen los Pepes. Si vamos a ir con fotos y quién come con quién, vamos a matar a José Ángel por el abracito con Laporta hace un tiempo. O sea, llegamos a unos niveles absolutamente
increíbles. Increíbles, y esto es lo que está ocurriendo. Por eso, evidentemente, enfrente de Iñaki Angulo YouTube y quien está al lado de Iñaki Angulo YouTube hay un nicho. El nicho de que somos los más madridistas, somos los que no tenemos ningún interés, somos los que hacemos esto por amor al Real Madrid y somos los que no insultamos nunca. O sea, es muy claro lo que está pasando. También te digo, si van a hacer siempre la misma tertulia, decir lo mismo, la gente se cansará. No es sencillo estar 7 años constantemente ahí arriba. Constantemente ahí arriba. Ahora Ramón hará más visitas que yo, que las hace, y me alegro por él. Pero 7 años son muchos, ¿eh? O sea, igual sumas todos los que llevan el resto de YouTube Real Madrid y no llegan a los 7 años. Algo habrá. Y luego la otra gilipollez de estas, insisto, espero que los Pepes, porque los tengo, sobre todo a Herrero, que lo conozco más, lo tengo en un gran nivel de estima intelectual y sé que esto lo está haciendo por quedarse con un nicho que hay en YouTube. Y me parece perfecto que lo estén haciendo. Absolutamente perfecto. Absolutamente perfecto. Les saldrá, ojalá les salga, porque, o sea, la gente que va a decir todas las bondades de Florentino en cualquier tipo de vídeo, no creo que me vaya a quitar audiencia. Y si me la quitan, bien por ellos, esto es libre. Pero no creo que lleguen al punto de tirar de la comida de relaño. Quiero pensar que van a tener más nivel, aunque el vídeo este es de un nivel absolutamente paupérrimo. A ver, chicos, ya con ese nivel paupérrimo con el que les ha cerrado, es que me parece que ha sido bestial y demoledor. La reflexión final que siempre intento hacer en mis videos, no debemos dejar engañarnos ni un minuto más por estos madridistas, que no dudo que sean madridistas, pero que están intentando agarrar a mucha gente que ama tanto al club, que no soporta que se le critique, que se digan las cosas como son, que a día de hoy son una realidad, y es que esto es un desastre total y absoluto en muchos sentidos, desde la presidencia, desde cómo se han manejado muchas situaciones, desde la cantera, que por cierto, una de las cosas que me sorprendió ayer es que Iñaki ayer en su directo dijo que él sabía muchas cosas que no podía contar, y no me cabe ninguna duda, conoce mucho periodista que colabora con él, por algo sigue siendo el número 1 de YouTube, está haciendo un gran programa en Twitch, nunca lo he visto, pero realmente no me cabe ninguna duda porque veo las colaboraciones que sube a YouTube y entiendo que tiene ese valor añadido que cualquier youtuber del Real Madrid a día de hoy quisiera alcanzar. Entonces, la moraleja, la finalidad de todo esto es, había un señor que se llama Iñaki Angulo, o hay un señor que se llama Iñaki Angulo, que lleva mucho tiempo diciéndonos que hay muchas cosas que se están haciendo mal, hay muchas cosas que hay que corregir, desde la presidencia, directores técnicos, directores deportivos, lo que sea, hasta jugadores, porque incluso hay jugadores que están demostrando que no parecen tener lo que se necesita para jugar en el Real Madrid, que no debe ser únicamente talento, desde lo que ha pasado con Rodrigo desde la final de la Champions y las indirectas, desde el pésimo desempeño de Tchouaméni, estas desconexiones que se pega por partido, desde Fede Valverde permitiendo que su esposa haga estas declaraciones lamentables e incendiarias. O sea, me parece que es brillante, y repito, la persona que se atrevió a anticipar todo esto que hoy está sucediendo se llama Iñaki Angulo. Muchos intentaron ridiculizarlo y hoy este hombre les ha reventado directamente. Sí, me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, lo de siempre. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.